El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado, pastora en Centro Familiar para las Naciones Coacalco. Estamos colaborando como copastores junto con el pastor Jonás y Senia, y hoy tengo la oportunidad de poder hablarte acerca del consejo de la palabra. Y sabes, había algo que el Espíritu Santo me hablaba muy fuerte a través del libro de Levítico, capítulo 13 y versículo 14. No los voy a leer porque son capítulos muy largos, pero en estos dos capítulos Moisés estaba hablando al pueblo de Israel, instruyendo específicamente cómo su pueblo debía conducirse con una plaga que estaban experimentando, y era acerca de la plaga de la lepra. Y yo quiero que podamos orar y podamos pedirle al Espíritu Santo que sea hablándonos y sea revelándonos acerca de esto, de cómo es que debemos nosotros conducirnos acerca de esta situación como cristianos. Amado Dios, gracias te doy por este día. Gracias, Padre, porque podemos escuchar el consejo de tu palabra, porque podemos, amado Jesús, poder tener esta revelación de tu palabra y poder aplicar en nuestras vidas. Padre, te ruego que cada uno de mis hermanos que pueda estar escuchando este mensaje pueda tener un corazón expectante, Señor, y pueda, Padre, poder aprender lo que tú tienes para enseñarnos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes, a la luz de la palabra, podemos ver que la lepra representaba el pecado. La lepra representaba al pecado y cómo esta contaminación en el corazón del hombre podía destruir su vida en una manera literal a través de su cuerpo, pero también sobre todo en una manera espiritual. Y cómo Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel cómo tenía que manejar esta enfermedad en una manera física para poder erradicar esta plaga. Y sabes, estos capítulos específicamente nos habla de todo el ritual que debe de seguirse para el diagnóstico y el cuidado de la lepra a través de las escrituras. La lepra, de una manera espiritual, como te decía, representa al pecado en el corazón del hombre. Y esa contaminación, y como al igual que esta enfermedad es tan fácil su crecimiento, su propagación, su desarrollo, su contagio, su complicación, así, de esta manera tan rápida, tan, pues sí, o sea, tan extrema, sucede también en el corazón del creyente. Moisés estaba especificando, y de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado, cómo es que esto se llevaría a cabo. La limpieza ceremonial que seguía la cura de la enfermedad y este ritual de purificación natural que nos muestra una representación de una manera espiritual tan clara del proceso de la redención del pecado en la vida del hombre. Cómo a través de la sangre de Cristo es que tú y yo podemos quitar esa lepra de nuestro corazón. La lepra en la vida del creyente es esa contaminación del corazón a causa del pecado, y como una enfermedad sumamente peligrosa como esta necesita ser tratada de una manera radical, y la importancia que realmente esto merece. El problema de la lepra en una manera literal es muy grave, y cuando estamos hablando de lo espiritual es de la misma manera. Así como la carne se puede consumir, la vitalidad del cuerpo se puede consumir a través de esta lepra. Sabes, hablando del corazón del hombre, esta propagación también lleva la contaminación
de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestro trabajo y aún de nuestra congregación. Y todo esto conlleva un proceso de limpieza, aún de cuarentena dentro de nuestra casa, como podemos ver que Levítico lo menciona, de purificación. Y aún nos menciona cómo la casa también entraba en un periodo de cuarentena, donde tenían que desalojar a la gente, donde tenía el sacerdote que acercarse a ver las paredes, a ver cómo se encontraba esta casa para ver si podía volver a ser habitada o definitivamente tenía que ser destruida. ¿Sabes? Nosotros vivimos en un mundo completamente contaminado por el pecado. Y hoy yo creo que como en ningún otro tiempo, la iglesia está siendo atacada, el cristianismo está siendo perseguido, las convicciones están siendo tambaleadas y es necesario que constantemente nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia y nuestra iglesia pueda ser puesta bajo el escrutinio de Dios y ser limpiados y purificados. Sabes, como creyentes, tú y yo debemos estar siempre en la condición de santificación de nuestro corazón. Tenemos que estar siempre atentos a nuestra condición, a la condición de nuestra familia y que también la manera en la que nosotros nos estamos desarrollando dentro de la iglesia, dentro de tu casa, dentro del trabajo, dentro de la escuela. Ver que no haya ninguna raíz, ninguna llaga de lepra que pueda estar atacando y consumiendo nuestro corazón. Sabes, tú y yo tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque puede ser esa pequeña llaga que a veces viene por la murmuración, que a veces viene por algo que viste en la tele, porque a veces viene por algo que escuchaste en una prédica que tal vez tú creíste que era buena, pero que realmente no es así y modificó tus convicciones y ahora tienes licencia para pecar. Amado, amada, así como la palabra de Dios habla de la lepra dentro de una casa, que se refería a todas esas habitaciones donde nosotros nos desenvolvemos, en primer lugar nuestro corazón, nuestra familia y también el lugar donde nosotros nos congregamos. Tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que estar atentos. Cuando una casa se vuelve leprosa, se enferma a causa de los pecados y las maldades cometidas. La lepra, como yo te decía, era una enfermedad tan terrible que podíamos definirla como una enfermedad de aislamiento, de soledad, de separación. El pueblo de Dios, para tratar este tipo de enfermedad, tenían que sacarlo del campamento, tenían que sacarlos de sus casas, eran también puestos en cuarentena y si se llegaba a encontrar algún rastro de infección, tenían que seguir estando en esa eran excomulgados del pueblo. Y sabes, en una manera espiritual también eran apartados de la presencia de Dios, porque no podían convivir, porque no podían estar en el templo, porque no podían estar en el tabernáculo, no podían estar en la sinagoga. Cuando tú y yo damos lugar a la lepra, entonces somos apartados de Dios, somos apartados de la familia, somos apartados de la congregación. Y de ahí la importancia en que tú y yo podamos estar atentos a cómo se encuentra nuestro corazón y podamos erradicar todo eso que se esté levantando en contra de nosotros. Así como la lepra afectaba el cuerpo y era algo que se iba complicando, de igual manera la cuestión espiritual puede ir complicando nuestras vidas. En primer lugar, en nuestra comunión con Dios, pero también en todo nuestro desarrollo con la congregación y con nuestros seres queridos. Amado, amada, muchas veces pensamos que estamos en una condición buena, pero realmente estamos fríos, estamos fluctuantes, estamos pensando que estamos bien porque a lo mejor estás sirviendo, porque estás participando en diferentes áreas de la iglesia, la intercesión, el equipo de servicio, aún puedes estar predicando, pero realmente la condición de tu corazón ha cambiado. Y no te has dado cuenta que hay esos pequeños brotes de llagas de lepra en tu corazón. Nos hemos vuelto fríos, fluctuantes.
Y Dios quiere corregir todo eso. Quiere que tú y yo podamos darnos cuenta de que hay algo que nos está separando de su corazón y nos está aislando en primer lugar de Él, pero también de la sociedad, de nuestra familia y aún de la iglesia. Porque sabes, la lepra del pecado, al igual que la lepra física, nos aparta de todo. El pecado nos aparta de todos y de todo. Cuando nuestro espíritu se ha enfermado a causa del pecado y nuestro corazón ha sido contaminado con esa lepra, solamente, únicamente y exclusivamente la sangre de Cristo puede limpiarnos, y solamente así volvemos a ser agradables delante de Dios. Así solamente tú y yo podemos presentarnos delante de la presencia de Dios. El libro de Números, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios: Jehová habla a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo lo contaminado con muerto. Así a los hombres como a las mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Sabes? No es que Dios sea malo, es que Dios va a proteger a aquellos que realmente lo aman. Y si tú y yo nos estamos dando cuenta que hay ese brote de lepra, que hay esa llaga en nuestro corazón y no hacemos nada, de alguna manera vamos a ser cortados. ¿Por qué? Porque no podemos ser esa piedra de tropiezo para otros. Tú y yo tenemos que erradicar el pecado de nuestras vidas. Dios nos habla acerca de esta situación de la lepra como esa figura del pecado y cómo esta condición nos aparta de Dios, nos aparta de la familia y nos aparta de los propósitos que Dios tiene para nosotros. La lepra se produce a causa de una bacteria en la piel y es algo que va llenándose de pus, que se va llenando de escamas, que va destrozando por completo nuestra piel, impidiendo que una persona se desenvuelva en la sociedad, porque es sumamente contagioso, porque es sumamente destructivo. Y el Antiguo Testamento nos deja ver que les era prohibido estar en comunión con las personas. Aún ellos tenían que marcar su ropa, sus vestiduras, rasgar para que puedan identificarlos. Y tenían prohibido entrar en el templo, estaba restringido. Sabes, como cualquier enfermedad, la lepra lleva un proceso y tiene diferentes etapas. Como te decía, capítulo 13, capítulo 4 nos da luz acerca de esto y nos deja ver cómo no es como que de repente apareció y ya, sino es un proceso que comenzó y que se fue agudizando y que se fue complicando. En primer lugar, nos dice que es como una etapa de hinchazón, como la primera manifestación de la lepra. Y sabes, hablando espiritualmente, podemos decir que cuando hay pequeñas raíces en nuestro corazón, como el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, pensamientos altivos, son esos pequeños indicios de que algo está sucediendo y de que algo está mal en nuestro corazón. Cuando comenzamos con la tibieza, con la comodidad, con la facilidad para dejar que las situaciones, las dificultades o la comodidad nos aparte de los propósitos de Dios y de su presencia. Cuando empieza a haber una sequedad espiritual, cuando ya no hay deseo en tu corazón, te es más fácil ver la prédica desde tu casa que asistir a la iglesia. Cuando tal vez un simple dolor de cabeza te hace cambiar tus planes y tu corazón comienza a entibiarse, entonces hay peligro de llaga. Hay peligro de llaga. Proverbio 16, capítulos 18 dice: antes el quebrantamiento es soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Tenemos que estar pesando constantemente nuestro corazón.
Tenemos que ver cuando algo está empezando a fallar y cuando yo esté comenzando a tomar el lugar que a Dios le corresponde. Cuando estás dejando que la raíz de amargura está comenzando a atormentar tu corazón. Encontraste algo en contra del liderazgo, si algo lastimó tu corazón y si tú pones en alto algo que puede terminar por apartar tu corazón de la iglesia y finalmente de Dios. Hay tantas cosas, amado, que si tú y yo no estamos en comunión con el Espíritu Santo puede convertirse en una piedra de tropiezo. La lepra, la siguiente etapa de la lepra es cuando ya no solamente es la llaga, sino comienza a ponerse lo que llamamos como esa carne viva. Esa carne viva que destruye, que hace que tu piel se caiga, que hace que tu piel se descomponga, porque realmente es una putrefacción. Y la lepra en nuestro corazón puede convertirse en esa putrefacción que puede dejar nuestro corazón completamente destruido. No solamente frío, no solamente tibio, sino completamente destruido y en una muerte eterna. En una muerte que nos tenga completamente separados de la presencia de Dios. Sabes, la lepra se corre. Comienza con una parte y cuando te das cuenta tu cuerpo está completamente infectado. Amado, amada, la lepra es sumamente peligrosa y si tú y yo no tenemos cuidado, podemos sin darnos cuenta caer en diferentes pecados. Como te decía, la murmuración, el chisme, la rebeldía, la fornicación, el adulterio. A veces lo que tienes en tus redes sociales, los contactos que has permitido, amistades del año del caldo, tu compañerito del kinder, de la primaria, de la secundaria. Pero esa señorita, ese joven que a lo mejor te está apartando de tu esposo, de tu esposa, de los propósitos de Dios. Lo que ves en la televisión, la manera en la que te conduces en tu casa, la manera en la que te conduces en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia. ¿Sabes? La lepra no es solamente algo que te afecta a ti. Si tienes a tu familia, es algo que también se transmite. Como se propaga, no solamente pueden ser pecados de nuestro corazón, sino es algo que va a afectar a tu familia, que va a afectar a tus hijos, a tus padres, a tu esposo y a la misma congregación. Y solamente la sangre de Cristo puede borrar nuestros pecados. Solamente la obra de redención puede ayudarnos a salir de esta lepra. Solamente un corazón arrepentido, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Y tú y yo necesitamos ponernos a cuentas a Dios, sea la magnitud del pecado, sea grave como tú lo consideras o sea una pequeña insignificancia. Amado, pecado es pecado. Y necesitamos venir delante de la presencia de Dios para que solamente Él nos declare impuros o limpios. Solamente Él pueda decirnos cuál es la condición en la que se encuentra nuestro corazón. Y Él solamente pueda fungir como ese abogado con el Padre para ser limpiados y purificados y perdonados y restaurados. ¿Sabes? Ningún creyente, por más rango que tenga, está exento de poder enfrentar a la lepra si le da lugar al pecado. Y es necesario que constantemente tú y yo estemos presentando nuestras vidas como un sacrificio puro, vivo, delante de Dios, para ser santificados, para ser purificados. Y solamente ese sumo sacerdote, Jesucristo, delante de su presencia, delante del ojo y del escrutinio del Espíritu Santo, podemos ser analizados y pesar cómo se encuentra nuestro corazón. No esperemos hasta que nuestra carne esté cayendo a causa del pecado, que nuestra vida esté completamente destruida a causa de la tibieza. Cada día, como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Cada día tú y yo necesitamos ponernos a cuentas con Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos revele la condición en la que realmente se encuentra nuestro corazón y no permitamos que nuestra casa se llene de lepra, que nuestra familia
se llene de lepra, que nuestro corazón se llene de lepra, y mucho menos que seamos portadores de lepra en medio de la congregación. Amado Dios, gracias te doy por el consejo de tu palabra. Gracias, Papito Eterno, porque yo creo que tú vienes a limpiar, tú vienes a purificar y tú vienes, mi Señor, a mostrarnos la condición de nuestro corazón. Padre, permite que si hay pecado en nuestras vidas, podamos venir a la luz de Cristo y podamos tener revelación. Padre, tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo creo que por tu sangre preciosa, tú vienes a traer libertad a todos aquellos que han sido cautivados por el pecado, que han tropezado con el pecado y que, Padre, nuestro corazón ha sido infectado con lepra. Yo creo que la sangre preciosa de Cristo viene a traer libertad, viene a traer perdón de pecados y viene a traer convicción de arrepentimiento. Gracias, Señor, por la obra preciosa que tú haces en nuestras vidas, mi Señor, y la purificación que tú traes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hasta luego. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No podían estar en la sinagoga. Cuando tú y yo damos lugar a la lepra, entonces somos apartados de Dios, somos apartados de la familia, somos apartados de la congregación. Y de ahí la importancia en que tú y yo podamos estar atentos a cómo se encuentra nuestro corazón y podamos erradicar todo eso que se esté levantando en contra de nosotros. Así como la lepra afectaba el cuerpo y era algo que se iba complicando, de igual manera la cuestión espiritual puede ir complicando nuestras vidas. En primer lugar, en nuestra comunión con Dios, pero también en todo nuestro desarrollo con la congregación y con nuestros seres queridos. Amado, amada, muchas veces pensamos que estamos en una condición buena, pero realmente estamos fríos, estamos fluctuantes, estamos pensando que estamos bien porque a lo mejor estás sirviendo, porque estás participando en diferentes áreas de la iglesia, la intercesión, el equipo de servicio, aún puedes estar predicando, pero realmente la condición de tu corazón ha cambiado. Y no te has dado cuenta que hay esos pequeños brotes de llagas de lepra en tu corazón. Nos hemos vuelto fríos, fluctuantes. Y Dios quiere corregir todo eso. Quiere que tú y yo podamos darnos cuenta de que hay algo que nos está separando de su corazón. Y nos está aislando en primer lugar de Él, pero también de la sociedad, de nuestra familia y aún de la iglesia. Porque sabes, la lepra del pecado, al igual que la lepra física, nos aparta de todo. El pecado nos aparta de todos y de todo. Cuando nuestro espíritu se ha enfermado a causa del pecado y nuestro corazón ha sido contaminado con esa lepra, solamente, únicamente y exclusivamente la sangre de Cristo puede limpiarnos y solamente así volvemos a ser agradables delante de Dios. Así solamente tú y yo podemos presentarnos delante de la presencia de Dios. El libro de Números, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios: Jehová habla a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo lo contaminado con muerto. Así a los hombres como a las mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito.
Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Sabes? No es que Dios sea malo, es que Dios va a proteger a aquellos que realmente lo aman. Y si tú y yo nos estamos dando cuenta que hay ese brote de lepra, que hay esa llaga en nuestro corazón y no hacemos nada, de alguna manera vamos a ser cortados. ¿Por qué? Porque no podemos ser esa piedra de tropiezo para otros. Tú y yo tenemos que erradicar el pecado de nuestras vidas. Dios nos habla acerca de esta situación de la lepra como esa figura del pecado y cómo esta condición nos aparta de Dios, nos aparta de la familia y nos aparta de los propósitos que Dios tiene para nosotros. La lepra se produce a causa de una bacteria en la piel y es algo que va llenándose de pus, que se va llenando de escamas, que va destrozando por completo nuestra piel, impidiendo que una persona se desenvuelva en la sociedad, porque es sumamente contagioso, porque es sumamente destructivo. Y el Antiguo Testamento nos deja ver que les era prohibido estar en comunión con las personas. Aún ellos tenían que marcar su ropa, sus vestiduras, rasgar para que puedan identificarlos. Y tenían prohibido entrar en el templo, estaba restringido. Sabes, como cualquier enfermedad, la lepra lleva un proceso y tiene diferentes etapas. Como te decía, capítulo 13, capítulo 4 nos da luz acerca de esto y nos deja ver cómo no es como que de repente apareció y ya, sino es un proceso que comenzó y que se fue agudizando y que se fue complicando. En primer lugar, nos dice que es como una etapa de hinchazón, como la primera manifestación de la lepra. Y sabes, hablando espiritualmente, podemos decir que cuando hay pequeñas raíces en nuestro corazón, como el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, pensamientos altivos, son esos pequeños indicios de que algo está sucediendo y de que algo está mal en nuestro corazón. Cuando comenzamos con la tibieza, con la comodidad, con la facilidad para dejar que las situaciones, las dificultades o la comodidad nos aparte de los propósitos de Dios y de su presencia. Cuando empieza a haber una sequedad espiritual, cuando ya no hay deseo en tu corazón, te es más fácil ver la prédica desde tu casa que asistir a la iglesia. Cuando tal vez un simple dolor de cabeza te hace cambiar tus planes y tu corazón comienza a entibiarse, entonces hay peligro de llaga. Hay peligro de llaga. Proverbio 16, capítulos 18 dice: antes el quebrantamiento es soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Tenemos que estar pesando constantemente nuestro corazón. Tenemos que ver cuando algo está empezando a fallar y cuando yo esté comenzando a tomar el lugar que a Dios le corresponde. Cuando estás dejando que la raíz de amargura está comenzando a atormentar tu corazón. Encontraste algo en contra del liderazgo, si algo lastimó tu corazón y si tú pones en alto algo que puede terminar por apartar tu corazón de la iglesia y finalmente de Dios. Hay tantas cosas, amado, que si tú y yo no estamos en comunión con el Espíritu Santo puede convertirse en una piedra de tropiezo. La lepra, la siguiente etapa de la lepra es cuando ya no solamente es la llaga, sino comienza a ponerse lo que llamamos como esa carne viva. Esa carne viva que destruye, que hace que tu piel se caiga, que hace que tu piel se descomponga, porque realmente es una putrefacción. Y la lepra en nuestro corazón puede convertirse en esa putrefacción que puede dejar nuestro corazón completamente destruido. No solamente frío, no solamente tibio, sino completamente destruido y en una muerte eterna. En una muerte que nos tenga completamente separados de la presencia de Dios. Sabes, la lepra se corre. Comienza con una parte y cuando te das cuenta tu cuerpo está completamente infectado. Amado, amada, la lepra es sumamente peligrosa y si tú y yo no tenemos cuidado, podemos sin darnos cuenta caer en diferentes pecados,
Como te decía, la murmuración, el chisme, la rebeldía, la fornicación, el adulterio. A veces lo que tienes en tus redes sociales, los contactos que has permitido, amistades del año del caldo, tu compañerito del kinder, de la primaria, de la secundaria. Pero esa señorita, ese joven que a lo mejor te está apartando de tu esposo, de tu esposa, de los propósitos de Dios. Lo que ves en la televisión, la manera en la que te conduces en tu casa, la manera en la que te conduces en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia. ¿Sabes? La lepra no es solamente algo que te afecta a ti. Si tienes a tu familia, es algo que también se transmite. Como se propaga, no solamente pueden ser pecados de nuestro corazón, sino es algo que va a afectar a tu familia, que va a afectar a tus hijos, a tus padres, a tu esposo y a la misma congregación. Y solamente la sangre de Cristo puede borrar nuestros pecados. Solamente la obra de redención puede ayudarnos a salir de esta lepra. Solamente un corazón arrepentido, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Y tú y yo necesitamos ponernos a cuentas a Dios, sea la magnitud del pecado, sea grave como tú lo consideras o sea una pequeña insignificancia. Amado, pecado es pecado. Y necesitamos venir delante de la presencia de Dios para que solamente Él nos declare impuros o limpios. Solamente Él pueda decirnos cuál es la condición en la que se encuentra nuestro corazón. Y Él solamente pueda fungir como ese abogado con el Padre para ser limpiados y purificados y perdonados y restaurados. ¿Sabes? Ningún creyente, por más rango que tenga, está exento de poder enfrentar a la lepra si le da lugar al pecado. Y es necesario que constantemente tú y yo estemos presentando nuestras vidas como un sacrificio puro, vivo, delante de Dios, para ser santificados, para ser purificados. Y solamente ese sumo sacerdote, Jesucristo, delante de su presencia, delante del ojo y del escrutinio del Espíritu Santo, podemos ser analizados y pesar cómo se encuentra nuestro corazón. No esperemos hasta que nuestra carne esté cayendo a causa del pecado, que nuestra vida esté completamente destruida a causa de la tibieza. Cada día, como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Cada día tú y yo necesitamos ponernos a cuentas con Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos revele la condición en la que realmente se encuentra nuestro corazón y no permitamos que nuestra casa se llene de lepra, que nuestra familia se llene de lepra, que nuestro corazón se llene de lepra y mucho menos que seamos portadores de lepra en medio de la congregación. Amado Dios, gracias te doy por el consejo de tu palabra. Gracias, Papito Eterno, porque yo creo que tú vienes a limpiar, tú vienes a purificar y tú vienes, mi Señor, a mostrarnos la condición de nuestro corazón. Padre, permite que si hay pecado en nuestras vidas, podamos venir a la luz de Cristo y podamos tener revelación. Padre, tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo creo que por tu sangre preciosa, tú vienes a traer libertad a todos aquellos que han sido cautivados por el pecado, que han tropezado con el pecado y que, Padre, nuestro corazón ha sido infectado con lepra. Yo creo que la sangre preciosa de Cristo viene a traer libertad, viene a traer perdón de pecados y viene a traer convicción de arrepentimiento. Gracias, Señor, por la obra preciosa que tú haces en nuestras vidas, mi Señor, y la purificación que tú traes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hasta luego. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón.
una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vanagloria, la autosuficiencia, pensamientos altivos. Son esos pequeños indicios de que algo está sucediendo y de que algo está mal en nuestro corazón. Cuando comenzamos con la tibieza, con la comodidad, con la facilidad para dejar que las situaciones, las dificultades o la comodidad nos aparte de los propósitos de Dios y de su presencia. Cuando empieza a haber una sequedad espiritual, cuando ya no hay deseo en tu corazón, te es más fácil ver la prédica desde tu casa que asistir a la iglesia. Cuando tal vez un simple dolor de cabeza te hace cambiar tus planes y tu corazón comienza a entibiarse, entonces hay peligro de llaga. Hay peligro de llaga. Proverbio 16, capítulos 18 dice: antes el quebrantamiento es soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Tenemos que estar pesando constantemente nuestro corazón. Tenemos que ver cuando algo está empezando a fallar y cuando yo esté comenzando a tomar el lugar que a Dios le corresponde. Cuando estás dejando que la raíz de amargura está comenzando a atormentar tu corazón. Encontraste algo en contra del liderazgo, si algo lastimó tu corazón y si tú pones en alto algo que puede terminar por apartar tu corazón de la iglesia y finalmente de Dios. Hay tantas cosas, amado, que si tú y yo no estamos en comunión con el Espíritu Santo puede convertirse en una piedra de tropiezo. La lepra, la siguiente etapa de la lepra es cuando ya no solamente es la llaga, sino comienza a ponerse lo que llamamos como esa carne viva. Esa carne viva que destruye, que hace que tu piel se caiga, que hace que tu piel se descomponga, porque realmente es una putrefacción. Y la lepra en nuestro corazón puede convertirse en esa putrefacción que puede dejar nuestro corazón completamente destruido. No solamente frío, no solamente tibio, sino completamente destruido y en una muerte eterna. En una muerte que nos tenga completamente separados de la presencia de Dios. Sabes, la lepra se corre. Comienza con una parte y cuando te das cuenta tu cuerpo está completamente infectado. Amado, amada, la lepra es sumamente peligrosa y si tú y yo no tenemos cuidado, podemos sin darnos cuenta caer en diferentes pecados. Como te decía, la murmuración, el chisme, la rebeldía, la fornicación, el adulterio. A veces lo que tienes en tus redes sociales, los contactos que has permitido, amistades del año del caldo, tu compañerito del kinder, de la primaria, de la secundaria. Pero esa señorita, ese joven que a lo mejor te está apartando de tu esposo, de tu esposa, de los propósitos de Dios. Lo que ves en la televisión, la manera en la que te conduces en tu casa, la manera en la que te conduces en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia. ¿Sabes? La lepra no es solamente algo que te afecta a ti. Si tienes a tu familia, es algo que también se transmite. Como se propaga, no solamente pueden ser pecados de nuestro corazón, sino es algo que va a afectar a tu familia, que va a afectar a tus hijos, a tus padres, a tu esposo y a la misma congregación. Y solamente la sangre de Cristo puede borrar nuestros pecados. Solamente la obra de redención puede ayudarnos a salir de esta lepra. Solamente un corazón arrepentido, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Y tú y yo necesitamos ponernos a cuentas a Dios, sea la magnitud del pecado, sea grave como tú lo consideras o sea una pequeña insignificancia. Amado, pecado es pecado. Y necesitamos venir delante de la presencia de Dios para que solamente Él nos declare impuros o limpios. Solamente Él pueda decirnos cuál es la condición en la que se encuentra nuestro corazón. Y Él solamente pueda fungir como ese abogado,
con el Padre para ser limpiados y purificados y perdonados y restaurados. ¿Sabes? Ningún creyente, por más rango que tenga, está exento de poder enfrentar a la lepra si le da lugar al pecado. Y es necesario que constantemente tú y yo estemos presentando nuestras vidas como un sacrificio puro, vivo, delante de Dios, para ser santificados, para ser purificados. Y solamente ese sumo sacerdote, Jesucristo, delante de su presencia, delante del ojo y del escrutinio del Espíritu Santo, podemos ser analizados y pesar cómo se encuentra nuestro corazón. No esperemos hasta que nuestra carne esté cayendo a causa del pecado, que nuestra vida esté completamente destruida a causa de la tibieza. Cada día, como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Cada día tú y yo necesitamos ponernos a cuentas con Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos revele la condición en la que realmente se encuentra nuestro corazón, y no permitamos que nuestra casa se llene de lepra, que nuestra familia se llene de lepra, que nuestro corazón se llene de lepra, y mucho menos que seamos portadores de lepra en medio de la congregación. Amado Dios, gracias te doy por el consejo de tu palabra. Gracias, Papito Eterno, porque yo creo que tú vienes a limpiar, tú vienes a purificar y tú vienes, mi Señor, a mostrarnos la condición de nuestro corazón. Padre, permite que si hay pecado en nuestras vidas, podamos venir a la luz de Cristo y podamos tener revelación. Padre, tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo creo que por tu sangre preciosa, tú vienes a traer libertad a todos aquellos que han sido cautivados por el pecado, que han tropezado con el pecado y que, Padre, nuestro corazón ha sido infectado con lepra. Yo creo que la sangre preciosa de Cristo viene a traer libertad, viene a traer perdón de pecados y viene a traer convicción de arrepentimiento. Gracias, Señor, por la obra preciosa que tú haces en nuestras vidas, mi Señor, y la purificación que tú traes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hasta luego. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De tu esposo, de tu esposa, de los propósitos de Dios, lo que ves en la televisión, la manera en la que te conduces en tu casa, la manera en la que te conduces en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia. ¿Sabes? La lepra no es solamente algo que te afecta a ti. Si tienes a tu familia, es algo que también se transmite. Como se propaga, no solamente pueden ser pecados de nuestro corazón, sino es algo que va a afectar a tu familia, que va a afectar a tus hijos, a tus padres, a tu esposo y a la misma congregación. Y solamente la sangre de Cristo puede borrar nuestros pecados. Solamente la obra de redención puede ayudarnos a salir de esta lepra. Solamente un corazón arrepentido, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Y tú y yo necesitamos ponernos a cuentas a Dios, sea la magnitud del pecado, sea grave como tú lo consideras o sea una pequeña insignificancia. Amado, pecado es pecado. Y necesitamos venir delante de la presencia de Dios para que solamente Él nos declare impuros o limpios. Solamente Él pueda decirnos cuál es la condición en la que se encuentra nuestro corazón. Y Él solamente pueda fungir como ese abogado con el Padre para ser limpiados y purificados y perdonados y restaurados. ¿Sabes? Ningún creyente, por más rango que tenga, está exento de poder enfrentar a la lepra
si le da lugar al pecado. Y es necesario que constantemente tú y yo estemos presentando nuestras vidas como un sacrificio puro, vivo, delante de Dios, para ser santificados, para ser purificados. Y solamente ese sumo sacerdote, Jesucristo, delante de su presencia, delante del ojo y del escrutinio del Espíritu Santo, podemos ser analizados y pesar cómo se encuentra nuestro corazón. No esperemos hasta que nuestra carne esté cayendo a causa del pecado, que nuestra vida esté completamente destruida a causa de la tibieza. Cada día, como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Cada día tú y yo necesitamos ponernos a cuentas con Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos revele la condición en la que realmente se encuentra nuestro corazón, y no permitamos que nuestra casa se llene de lepra, que nuestra familia se llene de lepra, que nuestro corazón se llene de lepra, y mucho menos que seamos portadores de lepra en medio de la congregación. Amado Dios, gracias te doy por el consejo de tu palabra. Gracias, Papito Eterno, porque yo creo que tú vienes a limpiar, tú vienes a purificar y tú vienes, mi Señor, a mostrarnos la condición de nuestro corazón. Padre, permite que si hay pecado en nuestras vidas, podamos venir a la luz de Cristo y podamos tener revelación. Padre, tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo creo que por tu sangre preciosa, tú vienes a traer libertad a todos aquellos que han sido cautivados por el pecado, que han tropezado con el pecado y que, Padre, nuestro corazón ha sido infectado con lepra. Yo creo que la sangre preciosa de Cristo viene a traer libertad, viene a traer perdón de pecados y viene a traer convicción de arrepentimiento. Gracias, Señor, por la obra preciosa que tú haces en nuestras vidas, mi Señor, y la purificación que tú traes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hasta luego. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y es necesario que constantemente tú y yo estemos presentando nuestras vidas como un sacrificio puro, vivo, delante de Dios, para ser santificados, para ser purificados. Y solamente ese sumo sacerdote, Jesucristo, delante de su presencia, delante del ojo y del escrutinio del Espíritu Santo, podemos ser analizados y pesar cómo se encuentra nuestro corazón. No esperemos hasta que nuestra carne esté cayendo a causa del pecado, que nuestra vida esté completamente destruida a causa de la tibieza. Cada día, como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Cada día tú y yo necesitamos ponernos a cuentas con Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos revele la condición en la que realmente se encuentra nuestro corazón, y no permitamos que nuestra casa se llene de lepra, que nuestra familia se llene de lepra, que nuestro corazón se llene de lepra, y mucho menos que seamos portadores de lepra en medio de la congregación. Amado Dios, gracias te doy por el consejo de tu palabra. Gracias, Papito Eterno, porque yo creo que tú vienes a limpiar, tú vienes a purificar y tú vienes, mi Señor, a mostrarnos la condición de nuestro corazón. Padre, permite que si hay pecado en nuestras vidas, podamos venir a la luz de Cristo y podamos tener revelación. Padre, tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo creo que por tu sangre preciosa, tú vienes a traer libertad a todos aquellos que han sido cautivados por el pecado, que han tropezado con el pecado y que, Padre, nuestro corazón ha sido infectado con lepra. Yo creo que la sangre preciosa de Cristo viene a traer libertad, viene a traer perdón de pecados y viene a traer convicción de arrepentimiento.
Gracias, Señor, por la obra preciosa, preciosa que tú haces en nuestras vidas, mi Señor, y la purificación que tú traes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hasta luego. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Portadores de lepra en medio de la congregación. Amado Dios, gracias te doy por el consejo de tu palabra. Gracias, Papito Eterno, porque yo creo que tú vienes a limpiar, tú vienes a purificar y tú vienes, mi Señor, a mostrarnos la condición de nuestro corazón. Padre, permite que si hay pecado en nuestras vidas, podamos venir a la luz de Cristo y podamos tener revelación. Padre, tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo creo que por tu sangre preciosa, tú vienes a traer libertad a todos aquellos que han sido cautivados por el pecado, que han tropezado con el pecado y que, Padre, nuestro corazón ha sido infectado con lepra. Yo creo que la sangre preciosa de Cristo viene a traer libertad, viene a traer perdón de pecados y viene a traer convicción de arrepentimiento. Gracias, Señor, por la obra preciosa, preciosa que tú haces en nuestras vidas, mi Señor, y la purificación que tú traes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hasta luego. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y que, Padre, nuestro corazón ha sido infectado con lepra. Yo creo que la sangre preciosa de Cristo viene a traer libertad, viene a traer perdón de pecados y viene a traer convicción de arrepentimiento. Gracias, Señor, por la obra preciosa, preciosa que tú haces en nuestras vidas, mi Señor, y la purificación que tú traes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hasta luego. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén. Amén. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hasta luego. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias.